invitándoles a que están cordialmente invitados, porque ya las fuerzas nos darán para, si quieren venir, estamos aquí para recibirles, les voy a decir. Verás, dice, cambios sociales que han favorecido la ansiedad ante las propuestas de modelos de los derechos sexuales. AMSAC es la asociación que dirige el doctor Eusebio Rubio, MD, PhD, y la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC. Entonces, te pregunto, Eusebio, ¿tú te graduaste de médico en qué año? 1978, 79, no es cierto, 79. Ya, y naciste en 1955. Claro, yo soy mayor para ti con 6 años. Bueno, ya mero te alcanzo. Si así no que si te descuidas, te voy a alcanzar. Mucho respeto, yo soy tu hermana mayor. Sí, y qué bueno que estás ya jubilado o todavía no. No, todavía trabajo mucho, pues por eso de repente no te contesto porque ando muy ocupado. Tenemos un programa de doctorado, tenemos un programa de maestría, todavía veo pacientes privados y además trabajo en 2, 3 universidades. Ahorita vengo de una reunión. ¿Te acuerdas que te dije que arrancaba yo el semestre? El semestre arranca la próxima semana, pero hubo una junta de profesores hoy, de ahí vengo, pero afortunadamente no se traslapó. Qué lindo. Y qué bueno que... Cuando se traslapó fue el jueves, porque no me acordaba y tenía una cita, pero ya moví a la paciente. Qué bueno. O sea que hoy abordamos la primera parte. Y el jueves exactamente. De hecho, vamos a terminar con suficiente curiosidad de qué va a tratar la segunda. Están conectadas las dos. Ya, correcto. Si bien es cierto, todo el grupo de personas que asisten tienen bastantes conocimientos sobre estos campos, yo creo que ya podemos comenzar, no importa que lleguen atrasaditos, pero ya luego se irán introduciendo. Así que por nuestra parte tengo el honor de presentar al gran maestro y el representante más importante de México en el mundo de la sexología. Es un médico enciclopedia y es un médico con una visión muy holística, con un humanismo a ultra, ¿cómo se dice? En ultra sentido. Y bienvenido, Eusebio, y Ecuador, aquí, como decimos nosotros, te ofrecemos nuestra pobre casa de usted. Muchas gracias, Gladys, gracias por la invitación y espero que resulte interesante para las personas que participen. Yo espero si hay preguntas, que preferentemente a través de las preguntas, ya ven que hay una cosa ahí que se dice preguntas, y ahí porque luego el chat me distrae bastante, pero podemos ver para que, y luego me parece que el anfitrión en un momento dado puede dar permiso de hablar, creo que así es con el webinar, porque cuando recibí la invitación de parte de Gladys, estuve pensando qué sería bueno compartir con ustedes. Y bueno, esta decisión es un poco el resultado de reflexiones recientes. De hecho, si aparecen las personas de Perú, van a ver una versión previa de estas ideas. Porque voy a compartir con ustedes que la pregunta que me motivó a tratar de articular estas ideas, en el sentido de los cambios que son necesarios para que la vida sexual sea más plena, más libre, más sana, y de repente estamos viviendo en los últimos días, en los últimos meses, un poquito más tiempo, en los últimos tiempos, una situación difícil de comprender en el sentido de el resurgimiento de movimientos muy bien articulados de la derecha y de la derecha que están en oposición directa como muchos años ha sido, siempre ha habido oposiciones, pero ahora con un apoyo, pues yo no diría muy fuerte social, pero sí muy sonoro, y lo que voy a tratar de explicar o de articular tiene que ver con qué está pasando a nivel macro social
que de alguna manera nos explica por qué de repente el surgimiento de oposiciones y de planteamientos sumamente conservadores en el sentido de promover el no cambio, digamos así, de que las propuestas, que son propuestas usualmente relacionadas con las personas que trabajamos en sexualidad y que se han articulado de la manera más clara en las propuestas de derechos sexuales. Pero esas propuestas se topan con resistencia, y las resistencias se han aumentado últimamente, y voy a tratar de ofrecer yo creo que es una parte de la explicación, pero creo que es una parte importante de lo que está sucediendo en los últimos años en nuestros países. Ecuador no conozco ya, bueno, conozco Guayaquil, pero eso es una cosa de hace bastante tiempo y no es lo mismo. Guayaquil no es todo Ecuador. Pero ciertamente no tengo contacto directo con la cultura allá, pero alguna investigación hice para ver si lo que yo decía tiene resonancia en lo que está pasando allá en el país. Y me parece que sí, cuando menos de lo que pude investigar, me parece que estas cosas que voy a mencionar están también ocurriendo allá. Y bueno, ahora, debo decir que cuando estuve explorando qué cosas pueden explicar estas circunstancias, me topé con él es sociólogo, pero escribe como filósofo, que se llama Zygmunt Bauman. Probablemente lo conoce mucha gente. Si no lo conocen, ahí se los presento. Es un señor, en el año 2000, ya tiene 25 años, va a tener 26 pronto, que publicó un librito que ha tenido un impacto muy grande en el entender los procesos sociales recientes de lo que está pasando con el mundo. Y propone un término que se llama la modernidad líquida. Este concepto propuesto por este señor Zygmunt Bauman es una cosa que invita a la reflexión, y que si uno voltea a ver lo que nos está pasando o lo que está sucediendo en la sociedad, va a encontrar que no estamos para nada alejados de ese proceso. Voy a tratar de resumir un poco qué es lo que propone Bauman. Dice que este señor introduce, como dijimos ya, este concepto para describir que la fase actual de la modernidad. Y entonces él señala cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que el cambio constante es una de las cosas que nos caracteriza y caracteriza a las sociedades. Ahí no, es una cosa muy interesante, porque esto se transmite o se observa no nada más en las sociedades, digamos, muy desarrolladas, sino que este es un proceso que se ha venido dando en una gran cantidad de lugares en el mundo, de Latinoamérica inclusive. La presencia de cambio constante trae por consecuencia un nivel de incertidumbre muy grande, y las estructuras tradicionales que antes casi se daban por sentadas, ahora están siendo cuestionadas, y este cuestionamiento a veces lleva a la disolución de las soluciones tradicionales, de las estructuras, de las instituciones tradicionales. Y bueno, yo creo que aterrizar algunos ejemplos muy claros, por ejemplo, la institución del matrimonio, que antes era inamovible, no se podía pensar hace 60, 70 años. Bueno, sí se podía pensar, pero de todas maneras era visto como una anomalía que alguien decidiera descasarse, proceso de divorcio. Y era una cosa muy sólida. Cuando alguien decidía, pues había muchos mecanismos que mantenían a las parejas, aun si no estuvieron muy felices, que digamos, pero las parejas se mantenían. Tenemos estos cambios de la aceptación de la terminación de la estructura del vínculo, de la institución matrimonial. En la mayoría de los países ha venido ocurriendo con distintos momentos. Digo, el cambio
más reciente, del cual tengo noticia, no Sí, sé, sí. no tengo el dato exacto de Ecuador, pero es en Latinoamérica, en Chile, donde hasta recientemente se legalizó el proceso de determinación de una relación o no de una institución matrimonial. Eh, Aquí lo que Bauman señala es que hay una diferencia muy grande con la modernidad del pasado, la modernidad sólida del pasado, donde las estructuras y las normas eran relativamente estables. La modernidad líquida se caracteriza por la fluidez, la flexibilidad y la incapacidad de que las cosas permanezcan. Hay una facilidad de que las cosas cambien muy grandes. Y esto pues tiene un impacto muy grande en los individuos, las comunidades, el marco social más amplio, y hay muchas cosas que apuntan a esta realidad. Y desde luego, si uno piensa en nuestra área de expertise o nuestra área de experiencia, entonces no sé si todas las personas de la audiencia estén en esa circunstancia, pero sí quisiera yo señalar que pues muchísimos de nosotros nos dedicamos a cuestiones alrededor de la sexualidad y la sexualidad tal como se entiende hoy en día como algo bastante más amplio que la experiencia coital o la experiencia orgásmica, es decir, esto desde luego forma parte de la sexualidad, pero no se limita a eso, tiene otros componentes. La Organización Mundial de la Salud hizo una definición de sexualidad bastante amplia, bastante útil, y yo creo que desde ahí vamos a visualizar cómo es que la modernidad líquida ha tenido impactos en la sexualidad. Y vamos, quizá no abarcar todo, porque a mí me gusta pensar en la sexualidad en 4 componentes fundamentales. El componente de los orgasmos y el placer, que llamamos erotismo para no hacernos pelotas con que es sexualidad. Sexualidad es el término abarcativo. Y hay otros componentes como la manera de relacionar los seres humanos, lo que llamamos el vínculo interpersonal. Y desde luego algo que fue el origen de todo, que es el hecho reproductivo, por ahí empezó. La sexualidad aparece en el momento en que la reproducción aparece en los seres humanos como consecuencia de que la reproducción es sexuada, es decir, que no está hecho por una zona, no tenemos esta cosa que tienen algunas especies de dividirnos y ya tenemos el hijito, sino que necesitamos de la interacción de 2 sexos, cuando menos, para poder traducirse en la capacidad reproductiva. Y eso tiene una dimensión personal muy clara en nuestras identidades. Es decir, en cómo nos consideramos a nosotros mismos. Y bueno, si pensamos en este sistema de 4 componentes fundamentales que están en la definición de la Organización Mundial de la Salud, de manera no tan puntual en 4 componentes, pero sí están presentes ahí, pues vamos a ver que estos cambios sociales de la modernidad han tenido un impacto muy grande en cómo vivimos la sexualidad. Y entonces aquí hay una especie de resumen de cuáles son esos impactos. Por supuesto que está simplificado y la cosa es bastante más compleja, pero vamos a ver si nos permite eso acercarnos al impacto de la modernidad en nosotros, en la sociedad, en la cultura. Hay un primer impacto muy grande en algo que se llama desde el punto de vista, usando los términos de Bauman, la fluidez de la identidad. Las identidades antes ni siquiera se cuestionaban, ¿no? Y ahora tenemos un proceso de fluidez de la identidad muy notable. Voy a usar algunos ejemplos para referirme a eso. Muy clara la disminución de la relevancia de las normas tradicionales. Yo no sé cómo esté allá en Ecuador, pero casi les hago la pregunta. En muchos países, las normas tradicionales de posponer la actividad sexual hasta el matrimonio han caído por tierra. Ya nadie se espanta de que 2 jóvenes decidan irse a vivir juntos y luego deciden si se casan o no, y el casamiento ya no es una cosa tan sólida.
como antes, ni en el sentido de claridad de que eso es lo que viene, sino que hay una relajación, una disminución de las normas tradicionales. Esto va acompañado de una mayor individuación, es decir, como que los intereses del individuo en relación a la vivencia erótica, la vivencia sexual, se ha incrementado. Eso es algo que se nota mucho. Por ejemplo, hace 40 y pico de años que estaba yo estudiando el doctorado en Estados Unidos, en Nueva York, se me ocurrió hacer una tesis doctoral comparando dos dimensiones, la individualización, es decir, que tanto el individuo era relevante, con lo que es mucho más común en nuestros países, que es la familia. Entonces hay una variable sociológica que se llama familismo, y qué tanto estas diferencias culturales se traducían en diferencias de conducta sexual, que bueno, se traducen muchas diferencias. Pero bueno, independientemente de qué diferencias existían en las culturas, lo que también se ha observado en los últimos años es que esta predominancia o mayor relevancia del individuo es algo que ha estado muy presente o haciéndose más claro en nuestras sociedades. Luego, esto es una cosa de la cual difícilmente nos hemos escapado. Es decir, esta irrupción de la vida digital. Esa irrupción, de hecho, nos tiene conectados en este momento. Hace 15 años era imposible pensar que me fueran a invitar a una conferencia un día y entonces tenía yo que viajar y regresar y luego regresar. Eso simplemente no ocurría, ¿no? Y ahora con todo este desarrollo de la digitalización, pues nos podemos encontrar. Pero, por supuesto que esto es nada más el lado amable, ¿no? El poder tener estas reuniones virtuales que sí tienen una ventaja muy grande. Pero la circunstancia es que esta irrupción de la digitalización, y sobre todo algo que antes no lo teníamos, la retroalimentación instantánea. Es decir, el enterarnos de cuál es el resultado de nuestra búsqueda, de nuestro interés, o si estamos estableciendo un contacto interpersonal, pues antes teníamos que esperar, bueno, ya no hablo de los tiempos antiguos, donde había que esperar la carta a ver a qué hora regresaba, o lo que, pues simplemente la facilidad, la facilidad, por ejemplo, para hablar con las personas, ¿no? Antes, si no se estaba en el mismo lugar, pues hablar por la persona se podía, pero pues estaba restringido por el costo. Y hoy en día eso ha caído por tierra, sigue costando, pero es tan económico, tan barato que la interacción digital y la retroalimentación es bastante inmediata. Y eso se traduce en que las cosas cambian mucho más rápido, mucho más. Eso también tiene otra dimensión en las relaciones. Las relaciones interpersonales se han vuelto más fugaces, se han vuelto más temporales, no con la definitividad. Yo no sé allá cómo anden las vivencias de los jóvenes, muy jóvenes o los adolescentes, pero una cosa que se ha pospuesto es el establecimiento de relaciones permanentes, ¿no? Se establecen relaciones interpersonales, pero todas tienen un carácter temporal, ¿no? Con diversas denominaciones. Acá en México los chavos le dicen freeze, así como libres, a las relaciones temporales que mantienen con alguien y de repente ya se acabó, se van a otra y así. Esta cosa que antes establecer una relación con alguien, pues se convertía en una cosa mucho más sólida, mucho menos flexible. Y bueno, eso ha traído por consecuencia una de las cosas que me parece vamos a ahondar un poco más adelante en el desarrollo de las ideas, que es el desarrollo de la ambivalencia y la ansiedad. Es decir, no es tan fácil estar seguros de qué es lo que me gusta o qué es lo que creo, qué es lo que me parece valioso, y eso genera un estado de ambivalencia muy grande en las personas, y la ambivalencia con mucha facilidad nos conduce a la ansiedad, ¿no? Y luego, esto no es nuevo, la mercantilización de la sexualidad, sí, eso ha existido siempre,
pero lo que no ha existido es en las dimensiones, donde no se compara lo que sucedía antes con lo que sucede hoy, es en la intensidad y en la facilidad y en la extensión del intercambio mercantil de los atractivos sexuales. Y eso, pues, la prevalencia de venta, así tal cual, de imágenes eróticas o de atractivos eróticos, ya es una cosa que antes ni siquiera siempre ha habido atracción sexual vendida, pero no en las proporciones que tenemos hoy en día. Ahora, de otro lado, también tenemos un proceso muy notable de incremento en la inclusión y en la aceptación de la diferencia. Eso antes era también muy difícil. La gente que tenía características en muchos niveles, el nivel de la expresión sexual, pero no nada más, el nivel de la etnia, el nivel del color de la piel. Antes eran motivos de estar separados, y en cambio hoy nos hemos movido a una circunstancia de mayor aceptación y mayor inclusión. Estas cosas me parece, según lo que investigué, ahí no lo tengo de primera línea en los reportes, lo que dice la red, lo que dicen las cosas, es que están ocurriendo en nuestros países. Ciertamente en mi país están ocurriendo, y me parece que también en otros países de Latinoamérica, Ecuador incluido, se están también observando. Ahora, vamos a entrar un poquitito más en el detalle de algunas de las cosas que tienen que ver con sexualidad, y me voy a focalizar en tres componentes. El componente de la ambigüedad de la identidad sexual, el componente de las normas de género siendo cuestionadas, desafiadas, y el componente de las conductas sexuales subversivas, o que también retan a las reglas de cómo deberían ser las cosas. Estos son procesos que se han estado dando caso, que se han estado presentando, y que voy a usar algunos de los ejemplos. No tengo certidumbre. Lo más probable es que todo el mundo que está en la audiencia, dada la manera como se dio la invitación, tenga ya familiaridad con algunos de esos conceptos, pero por si hay gente que no está familiarizada, voy rápidamente a pasar a revisar algunos de ellos, especialmente el de identidad sexual, porque esa es una cosa que directamente se manifiesta y se ve de manera muy clara en los procesos recientes. Muy brevemente, la identidad sexual, hay varias formas de conceptualizarla, pero una que resulta muy útil, muy sencilla, es una que propuso un buen amigo también de Gladys, que se llama Eli Coleman, o Eli Coleman en español. Él propuso hace tiempo que la identidad, es decir, quiénes somos sexualmente, está compuesto por la identidad de género, que tiene que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos en función del sexo, en esta cosa que antes era binaria, que ahora se entiende como una gama de posibilidades, donde hay, digamos, dos extremos, el masculino y femenino, pero una serie de gamas de identidad en medio. Y luego la orientación sexual, que se refiere al atractivo, a la manera, a la interacción interpersonal preferente o preferida por la persona, en lo que se refiere a la posibilidad de ser atraído por una persona de género distinto, de identidad de género distinto, o de una identidad de género igual. Entonces, eso brevemente, pero conviene mencionar cómo se construye la identidad. La identidad es una cosa construida, pero no solamente construida, eso déjenme de una vez anticipar, pero muy importantemente construida. Eso parece que es una perorata. ¿Qué queremos decir por construir? Con las diapositivas, si me permiten un momentito, pero lo que el individuo... Ay, a ver si no quiere ponerse la rayita, pero ahorita permítame un segundito, ahí está, y regresamos. Lo que el individuo expresa hacia los demás, pues se topa con lo que la comunidad reacciona. Es decir, puede haber ahí una validación o una
duda o un cuestionamiento, pero esta validación de los atributos va generando la construcción de la identidad. Y eso es un proceso bastante complejo, no es nada más así de yo tengo esto, tengo en realidad elementos de casa, elementos religiosos, elementos de la escuela, elementos de la comunidad específica que tiene la persona, y esto pues en varios niveles de ecosistemas que pues están desde los macrosistemas hasta pues los niveles un poco más cercanos a la persona. Y entonces este proceso trae por consecuencia que la persona diga yo soy. Ahora es un proceso que, bueno, desde luego está dado por la sensibilidad, el reconocimiento, se asume la identidad y entonces yo digo yo soy, ¿no? Parece esto muy sencillo, decir yo soy hombre, pues es algo que sucede generalmente sin mayor enredo, o yo soy mujer generalmente. No es tan sencillo a la hora que estamos hablando de orientación sexual, ¿no? Es decir, yo soy heterosexual, igual también a la mayoría de personas no les cuesta ningún trabajo, pues simplemente resuenan con la expectativa social. Pero si se tienen sensibilidades y reconocimiento de cosas personales que no corresponden, entonces pues se generan esas confusiones, luego se asume la identidad y la persona dice yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Este es un proceso de construcción. Ahora, este proceso pues está dado, como ya mencioné algunas veces, por el marco de referencia grande, de marco grande. Pero ¿qué pasa si el marco de referencia está cambiando? ¿Qué pasa si se pierde la solidez de ese marco de referencia? ¿Qué es lo que creo que está pasando en nuestra sociedad? Pues entonces hay una serie de circunstancias que se traducen en ambigüedad sexual, es decir, en que la solidez, como la que ahorita yo dije, yo soy hombre, o que alguien puede decir, yo soy mujer, o yo soy homosexual, se pierde. Y esta solidez se pierde y es un poco resultado de estos cambios sociales. Miren, voy a pasar algunas evidencias. Por ejemplo, miren, este es un estudio muy interesante de un montón de adolescentes, 135,000, imagínense nada más, no son muchos, ¿no? Y es un estudio finlandés. Pero entonces lo que aquí llama la atención es que el número de jóvenes que se identifican como cisgender se identifican con el mismo sexo, con la misma identidad que el sexo dice, ¿no? Yo soy. Pero sin embargo que se identifican con otras identidades o que se identifican con el sexo distinto, fíjense lo que ha pasado con el tiempo. Es decir, entre más jóvenes están los muchachos, estos son los más grandecitos y estos son los más jovencitos. Los números acá están distintos, esto es más frecuente y conforme van haciéndose más grande el número que dice, no, yo no soy hombre o yo no soy mujer, se ha incrementado. Vean el caso de las mujeres, esto es también ahí en las jovencitas, en las más chiquitas, las más chiquitas es más común. Es decir, hay algo que está pasando y que tiene que ver con los cambios en la sociedad. Claro, Finlandia no es Latinoamérica, pero de todas maneras da una idea. Este es otro estudio también finlandés. Claro, no somos Finlandia, pero tenemos la desventaja de tener sistemas de salud y sistemas de registro no tan elegantes como los tienen en los países que han logrado desarrollos. Entonces, fíjense bien, aquí lo que está pasando es registrando qué tan frecuentemente una persona dice, no, yo soy trans, entonces busco reasignación o reafirmación con hormonas, pero luego me arrepiento, fíjense bien. Y entonces, la tasa de arrepentidos es la que está aquí. Es decir, es mayor entre el cohorte, es mayor, es decir, el cohorte es el grupo de edad. Es decir, los que nacieron de 2013 a 2019 se arrepienten mucho más que los otros. ¿Sí me explico? Entonces yo no sé si les transmito. Está pasando que hay muchas personas que tienen ambivalencia, no se sienten claras,
se identifican con una cosa, luego cambian y se identifican con otra, y esta circunstancia. Y esto es a pesar de que tenemos claridad, de eso está aquí muy rápidamente, que tenemos un componente biológico, y perdón por la complicación aquí, muy claro en la formación de identidad. Aquí no lo voy a ver con mucho detalle, son tres artículos o investigaciones que proponen que básicamente tenemos un componente biológico, pero no es el único componente. El componente biológico que nos permite identificarnos, que es lo que hace la experiencia personal, se relaciona con el marco social. Y como el marco social está cambiando, pues entonces tenemos un surgimiento de identidades que ha sido bastante claro. Tengo un reporte ahí sacado de la red, del internet, de que en Ecuador también está pasando esto, pero miren, les voy a comentar un poco. Hay una, dice, ¿cómo está el asunto de las ambigüedades? Es decir, que de esta cosa de no claridad. Estamos hablando aquí a nivel de orientación sexual. Miren, por ejemplo, esta es una cosa sacada de una publicación para personas homosexuales. Pero a la hora que se les pregunta, bueno, ¿tú cómo te identificas? Pues hay 22 tipos, que es este grupo que es Grint, que es una aplicación específica para comunidad homosexual. Pero vean ustedes la variedad. Es decir, esta cosa de lograrse identificar, no más, no. Antes era muy fácil. ¿Eres homosexual? No, es heterosexual. Bueno, yo soy medio bisexual, pero la variedad es impresionante. Este es otro ejemplo. Este es un estudio que hicimos en México. Es una aplicación de una encuesta que de hecho la publicó, la sugirió la Organización Mundial de la Salud. Y lo que quiero mostrarles aquí, nos respondió bastantes personas, 3,000 y cacho de personas, pero un 16% dijo, no, yo no soy nada de eso, no soy heterosexual ni homosexual, ni no sé, sino que prefiero tener otra etiqueta. Y entonces 600 personas, miren, vamos a ver si podemos mostrar aquí rápidamente cómo es que, ahí está la lista. Estos son los que nos respondieron ellos. Es decir, la variedad de identidades de orientación que se representan, y esta es una encuesta del año pasado, no 2024, ya tiene un poquito más de tiempo. Que tiene, dice no publicada, pero ya la tenemos publicada en la página de la asociación. Si alguien quiere ver los resultados un poco más en detalle, están ahí. Entonces, sí hay un proceso en el que están las orientaciones sexuales en esta explosión, ¿no? Y algunas explicaciones, pues la visibilidad y la representación, eso tiene que ver con la digitalización, la interconexión que hoy tenemos. Hay un avance cultural en esto de la amplitud, de la inclusión. Muchos países están desarrollando inclusive leyes que son mucho más incluyentes y no discriminatorias. Inclusive la discriminación se ha venido a condenar, a tipificar como algo indeseable. El desarrollo del lenguaje también es otra cosa. Entonces, el que se desarrolle en términos que permitan que la gente diga, sí, yo soy eso permite desarrollo de identidades distintas. Y bueno, la otra cosa es que se ha venido desarrollando esta cosa de la fluidez, donde muchas personas dicen, no, yo no soy nada, ahorita soy y luego cambio. Esto es relativamente nuevo, y desde luego las intersecciones con diversas otras, como la neurodiversidad, el género, la cultura y otras intersecciones. Ahora, no todos son buenas noticias. Miren, este es un reporte de la fluidez, es decir, de aquellas personas que se identifican como fluidas y no. Bueno, la fluidez está vinculada a resultados de salud mental adversos, dice aquí, incluido una mayor depresión, un mayor consumo de sustancias y un engordamiento, un índice de masa corporal más amplio. Entonces, algo está interconectado con el malestar. Es una cosa compleja, porque por un lado se gana visibilidad, pero por otro lado se facilita la complejidad, la ambivalencia y la ansiedad que genera estas cosas. Bueno, vamos
vámonos con otra representación que es el desafío de las normas de género. Y aquí nos vamos a ir muy rápido, yo creo, porque esto es una cosa que ha quedado como bastante demostrado. ¿Dónde vemos este desafío de las normas de género? En muchas expresiones. Y esto no es tan nuevo. Algunas de estas expresiones tienen un gran historia en nuestras culturas. Ahí hay varias representaciones de varias culturas, no todas, más bien la mayoría de ellas ni siquiera latinoamericanas. Esta es una representación de una cultura mexicana en Oaxaca. De hecho, esa persona está ahora muy activa en que vayamos entendiendo estas diversidades sexuales. Aquí hay algunas otras, pero todas estas se caracterizan por que las cosas que dice la sociedad es que el hombre debe de ser así. Pues no, nosotros somos hombres y no somos así. Y como continuo retar, inclusive algunas de estas flexibilidades apuntan a cambios que no son tan negativos, como por ejemplo, pues que la masculinidad se empieza a cuestionar en su incapacidad de ternura, por ejemplo, en su incapacidad de ejercer la paternidad como debe de ser, y que eso de alguna manera se manifiesta en este cuestionamiento de los normas de género tradicionales. Y bueno, para terminar con este paseo por las cosas que están ahí mostrándonos los cambios, están las prácticas subversivas. ¿Qué tanto hay las prácticas subversivas? Pues también. Eso también, no les traigo estudios ahí, pero también hay estudios donde la gente revela que tiene o normas o formas de vinculación o estructuras de interacción sexual con las personas que simplemente no son las que prescribe la sociedad, sino tienen elementos subversivos. Algunos son muy claramente subversivos, como por ejemplo las expresiones del BDSM, es decir, donde el dolor es la forma de vinculación, la formación de parejas distintos géneros, la formación de comunidades eróticas, son todas cosas donde se ha mostrado esta emergencia de las comunidades o de las prácticas sexuales subversivas. Y ahí podríamos abundar muchísimo porque tenemos pues cada vez más información de cuáles son los determinantes, cuáles son las cosas que están generando estas cosas. Entonces, bueno, voy a hacer aquí un punto de reflexión que me parece relevante. Todas las cosas que están pasando por esta liquidez no económica, sino liquidez de falta de solidez en las cosas y de facilidad de cambio, ¿son positivas o negativas? Pues miren, todo depende de cómo se vean las cosas y cuáles sean las implicaciones, porque voy a enumerar las que habíamos mencionado y todas tienen su lado positivo. Por ejemplo, la fluidez de la identidad es algo que libera a muchísimas personas que se sienten atrapadas en las restricciones sociales. La disminución de las normas tradicionales, bueno, hay normas tradicionales que son terribles, ¿no? Por mencionar una de las normas tradicionales que todavía tienen su vigencia, pues estas que decían que las mujeres son para quedarse en casa, a cuidar la casa y a cuidar a sus varones, y que de alguna manera pues eso es bienvenido, esa disminución de las normas sociales, de las normas tradicionales. También el reconocimiento de que el individuo tiene necesidades que no necesariamente son las necesidades de la sociedad. Bueno, la influencia digital y la retroalimentación instantánea también tienen sus ventajas, como lo que estamos ahorita experimentando, ¿no? Tenemos una enorme facilidad de comunicarnos y también tiene su lado positivo. La no definitividad de las experiencias también tiene su ventaja, porque antes, yo todavía tengo algunas personas que decidieron hacer su vida sexual a los 15, 16 años y ya se quedaron ahí porque se embarazaron y las presiones sociales y la familia y todo el mundo se acabó. Ya no tuvieron ninguna oportunidad de ver si de veras era lo que querían. Entonces tiene su lado positivo.
Y la ambivalencia de ansiedad, bueno, esa no es tan positiva, aunque a veces no estar tan cierto ayuda a crecer, pero y también la ansiedad a veces tiene su lado positivo. La mercantilización de la sexualidad, esa yo no creo que tenga tantos lados positivos. Bueno, que se deje de criminalizar a lo mejor es una cosa positiva. Y bueno, lo que definitivamente tiene cosas positivas también está la inclusión. Ahora, ¿qué hay de negativo? Pues no me voy a tardar mucho en esto, pero es que las mismas cosas pueden ser negativas. La disminución de las normas tradicionales puede llevar a la gente a una especie de caos en su decisión de qué es lo bueno y qué es lo malo. La mayor individualización puede ser tan importante que de repente el sentido de comunidad se pierda. La influencia digital, no es cuestión de echar una ojeada a toda la investigación respecto al impacto de las redes sociales y de la comunicación instantánea y de la facilidad de información no necesariamente verificable. Todos los que se dediquen a atender pacientes seguramente están topándose con el hecho de que el paciente o la persona que llega a consultar ya averiguó en TikTok, ya averiguó en ChatGPT, ya averiguó aquí y ya nada más llega a corroborar a ver si el profesional consultado está al día o no está al día, lo cual no está del todo mal, pero también puede generar mala información y decisiones que no son las mejores para las personas. La temporalidad de las experiencias, pues de repente hace resultado de que las personas pues no tengan ninguna constancia en su vida. Tener relaciones afectivas constantes es una de las cosas que garantiza el bienestar a largo plazo. Eso lo tenemos bastante documentado. Y si todo es temporal y todo pasa, pues entonces pues no se puede tener eso, que es un elemento muy importante en pues en la satisfacción de vida y estas cosas, ¿no? La ambivalencia de ansiedad, pues cuando está presente, pues puede ser resultada muy negativa y muy molesta. Y bueno, la mercantilización de la sociedad, de la sexualidad, también tiene su lado positivo, su lado muy negativo, como es la explotación, ¿no? Y la trata de personas y el atrapamiento de las personas en esta mercantilización, que aparentemente es una solución de vida, pero que en realidad puede resultar exactamente lo contrario. Entonces, bueno, ahí llegamos a parte del título de la presentación, y es ¿qué hace todo esto ante la propuesta de derechos sexuales? Y lo que les presento es la última versión, la versión de 2014 de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, de su Declaración de Derechos Sexuales. No voy a verla en detalle porque nos llevaría pues toda una presentación y no es el objetivo, pero sí una reflexión sobre lo que proponen. Los derechos sexuales tienen ya algunos años de haberse propuesto y ahí están en discusión, están en discusión entre grupos de personas, entre las personas que trabajamos en sexualidad, como que queda muy claro, ¿no? ¿Y qué es lo que queda claro? Que son afirmaciones, reconocimientos indispensables para que las personas tengan más bienestar. Esa es en síntesis es lo que es la declaración esa que está ahí fotografiada, pues tiene 16 derechos, no vamos a ver los 16 derechos, pero el derecho a la información, por ejemplo, el derecho a la educación sexual integral, el derecho a tener atención a la salud sexual integral y plena, el derecho a la privacidad, el derecho a la integridad corporal, son todas cosas que son muy necesarias para que la gente pueda tener. Ahora, lo que sucede es que no todo el mundo la tiene. Y de repente el hecho de que se reclame eso como una necesidad de las personas resulta problemático porque implica cambio. Y es aquí el punto medular de la reflexión con la que traigo. Es decir, la promoción de cambio que está implícito en los derechos sexuales es algo que puede generar problemas. Dice, por ejemplo, la declaración, es un resumen, pretende afirmar que la sexualidad es una dimensión central en la vida humana y que su ejercicio debe darse en un marco de dignidad, libertad, igualdad, respeto a los derechos humanos. Eso suena muy bien, pero ¿qué
parece, a la hora que aparece esa necesidad de igualdad y respeto a los derechos humanos, en alguien que se considera distinto, no perteneciente al grupo, como hace poco era considerada toda la comunidad homosexual. Entonces, no, ¿cómo? Y de hecho, hay muchos países del mundo donde la idea de derechos sexuales se traduce en derechos de los homosexuales a ser. Y eso se siente como una... ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos que cambiar la sociedad. Y para cambiar la sociedad, pues entonces entramos en esta dinámica que ahorita voy a tratar de ejemplificar y que tiene que ver un poco con los que la generación de resistencia, que es a donde quiero terminar. Esta generación de resistencia está también dada por cuestiones como pues el reconocimiento sin distinción alguna de vivir de manera informada, autónoma y placentera, libres de coerción, violencia, discriminación y estigmatización. Desde luego, ahí, no dice ahí, pero parte de la declaración, se habla muy importantemente de la graduación, de la experiencia. No estamos hablando de que los pequeñitos de 2 años puedan tener sin distinción alguna su vivencia plena de su erotismo, no, pero sí de su sexualidad, su saberse, su reconocerse. Y para que eso sea posible se requiere información, autonomía y reconocimiento del placer como esenciales. También una libertad de coerción, violencia y discriminación. Entonces, ahí hay una cosa que es la cultura del consentimiento, que desafortunadamente en los países latinoamericanos y en muchos otros países, no nada más en los países latinoamericanos, está medio oculta. Es decir, es como que las personas sienten que sus antojos deben ser satisfechos a cualquier costa sin tomar en cuenta a la otra persona. Y el señalar la relevancia del consentimiento es una cosa que cambia las reglas, ¿no? Tan es así que cuando estas reglas no han cambiado en los grupos sociales, la prevalencia de la violencia sexual, la prevalencia del acoso sexual, la prevalencia, como que los varones se sienten con el derecho, ¿no? Nada más porque sienten atracción con alguien, sienten ya que están en el derecho de buscar la interacción sexual de las personas, independientemente de lo que crea la persona o lo que sucede con los pequeñitos y pequeñitas. Los niños y las niñas, los preadolescentes, no pueden consentir, no tienen el desarrollo cognitivo necesario para poder tomar la decisión. Y entonces, pero bueno, hay algunas personas y desafortunadamente algunas culturas donde esto se normaliza y simplemente se da pie a estas violencias que necesitamos cambiar. Entonces, la propuesta de derechos sexuales, y eso es a donde quiero llegar, llama al cambio, llama al reajuste de ciertas normas culturales, de ciertos supuestos culturales que pues no dan por resultado el tener pues vida plena, libre, con igualdad y respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces, esta cosa de estar proponiendo esto tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias, espero que en la última parte de la presentación podamos tener un poquitito de conexión con lo que está pasando en muchos de nuestros países. No en todos, pero sí en muchos. Y aquí una reflexión medio filosófica. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de leer El péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault es una novela de un especialista en semiótica que se llama Umberto Eco, se llamaba, ya murió hace poquito y todo. Y el péndulo de Foucault es una cosa que se usó durante mucho tiempo para demostrar cómo la Tierra da vueltas haciendo el movimiento circular de la Tierra, porque el centro de gravedad cambia, entonces el péndulo hacia el reverso, es el péndulo. Pero el novelista Umberto Eco utiliza esta metáfora para crear un símbolo que encapsula, dice, muchos de los temas claves, que es la tensión entre la razón, la creencia, el deseo de orden y significado. Y entonces,
Lo que sucede es que cuando hay una amenaza a la interpretación descontrolada, es decir, hay una amenaza al orden, porque estamos proponiendo cambios, o la sociedad está buscando los cambios, entonces eso genera interpretaciones problemáticas y el pensamiento se vuelve afín a la conspiración, por eso dice ahí pensamiento conspirativo. Y espero que esto ya los vaya conectando con algunas de las discusiones que tenemos hoy en día. Miren ustedes, aquí lo que voy a tratar de representar es el cóctel que se armó, ¿no? Y se armó un cóctel, yo le puse cóctel peligroso, porque fíjense, por un lado tenemos la modernidad líquida, que ya la platiqué en exceso, toda la primera parte, y un resultado claro de la modernidad es que genera ansiedad, genera falta de certidumbre, como dice Eco, ¿no? Es decir, ya no se sabe bien. Antes no había duda, pero antes era muy fácil. También por eso las cosas no cambiaban, ¿no? No cambiaban tanto. Nada es absoluto en estos procesos, pero no cambiaban tanto. Y entonces, viviendo en una sociedad como la que tenemos desde hace más o menos 25, 30 años en la mayoría de los países, pues la presencia de ansiedad es una constante, ¿no? Porque no hay certezas. Y las certezas pues, hay que irlas construyendo, pero hay mucha gente que esa ansiedad no le mantiene bien. Entonces aparece una necesidad de respuestas firmes, no líquidas, de respuestas que digan, no, esto es así. Y ya no estén pensando, ya dejen de estarse con estas cosas. Y entonces cito a una de las órdenes ejecutivas de un señor que es el emperador del mundo y que cree que puede con todo lo que se le antoja, y yo creo que ya saben a quién me refiero. En su segunda o tercera o cuarta orden ejecutiva se refirió a precisamente las dificultades de la definición sexual y dijo, se acabó, no, aquí ya no es cierto, nada más hay hombres y mujeres y todo lo demás van borrándolo de sus cabezas, por favor. ¿Por qué? Pues porque digo yo que esa es la respuesta. Así de simple. Y entonces, eso es una situación muy problemática. Para colmo de males, hay otra tendencia que se presentó en los últimos años, y es la tendencia del pensamiento rápido y lento. Eso es un estadístico, un matemático que estuvo trabajando y escribió esta cosa interesantísima, que es el pensamiento rápido y lento. Lo que él señala es que los seres humanos, Kahneman se llama, tenemos estas dos maneras de enfrentar las circunstancias de la vida. Uno, el pensamiento rápido, que es intuitivo, automático, muy emocional, muy en base a emociones, funciona rápidamente y sin esfuerzo, respondiendo de manera instintiva, por ejemplo, reconocer el rostro de un familiar o reaccionar ante una amenaza. Alguien se para enfrente de nosotros, saca un cuchillo y no tenemos que estar reflexionando gran cosa, sino tenemos ya rápidamente el pensamiento veloz ahí. Y el otro pensamiento es más complicado, es lo que llama Kahneman el pensamiento lento. Es deliberado, analítico, lógico, requiere esfuerzo, concentración para resolver problemas complejos, tomar decisiones informadas, como por ejemplo resolver una ecuación matemática, cosa que hacen los especialistas en matemáticas. Y ambos sistemas interactúan constantemente, pero el sistema 1 suele dominar, influyendo en nuestras decisiones, incluso cuando creemos que estamos siendo racionales, dice él. Y esto es una cosa que se aúna al cóctel que había yo presentado anteriormente, ¿no? Porque entonces tenemos, por un lado, la modernidad líquida, que genera este marco de ansiedad. Este marco de ansiedad genera necesidad de respuestas firmes. Y si eso lo combinamos con algo que está prevaleciendo, y es más cuestión de ver los chavos y los jóvenes, y bueno, mucha gente, nada más los chavos, los votantes, que están buscando respuestas firmes y que no hacen un esfuerzo grande por entender, sino que están usando su pensamiento intuitivo, pensamiento rápido, que tiene como grave consecuencia que las cosas complejas mejor se evitan. En lugar de, a ver, espérate, entender cómo está este asunto, está muy enredado.
reflexionemos bien, recopilemos evidencia para ver cómo están las cosas. Y bueno, pues eso hace que se evite la complejidad. Y cuando se ha dado este cóctel y la complejidad es evitada, pues entonces se hace terreno propicio, ya como decía Humberto Eco, a la aparición de conspiración, de teorías conspirativas, de teorías de que esto se debe a esto. Las teorías conspirativas que en términos muy sencillos se ocupa de crear demonios que no son demonios del otro lado, sino son generados por la imaginación y lo presente. Y lo que tiene de problemático, o lo que es problemático, es que estos demonios explican todo el mal que puede estar detrás de las circunstancias. Y estos demonios, pues son los que ahora aparecen como responsables de los males y son los que están detrás de una gran cantidad de discusiones, de miedos, de circunstancias que se traducen en dificultades de convencer o de promover los cambios necesarios para tener un mundo sexualmente más saludable. Yo eso lo voy a desarrollar con más detalle en la siguiente ocasión y por lo pronto yo quisiera abrir la oportunidad de preguntas, de comentarios en los minutos que nos faltan, que ya no son muchos, para tener esta oportunidad con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir para dar oportunidad a las personas a compartir o a preguntar. Cruz levantó la mano. Vamos a ver, Cruz, ahí está Cruz. Si le pueden dar posibilidad de hablar, porque si no, no puede hablar. Qué gusto saludarte, Eusebio. Seguí con gran interés tu ponencia. Ya conocí al autor y, por supuesto, da oportunidad para vernos con las diferentes generaciones. Yo manejo la noción de intergeneracionalidad y ahí es donde se nos hace más líquido y hasta gaseoso y gracioso ese vínculo sexual en todos los niveles y dimensiones. Gracias. Muchas gracias. Desde Louisville, Kentucky. Sí, andas allá en los Estados Unidos, eso ya sabemos. Gracias a tus publicaciones de Facebook, porque estás continuamente diciéndonos cosas. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra persona que quiera participar? Estamos en el momento de participar. Tenemos a alguien ahí que levanta la mano, Magdalena. ¿Ahí me escuchas? Sí, pero no te vemos, Magda. Prende tu cámara. Pero bueno, me escuchan, ¿verdad? Sí, un poquito bajo, pero sí. Bueno, muy interesante lo que acabo de escuchar, un tema muy interesante, un tema dedicado a los grupos que justamente acabo de publicar un curso de poder de la interpretación. Es un tema tan interesante y polémico que no sé por dónde comenzar, porque centrarme de todas las cosas que me gustaría hablar sobre aquí. Esto de la sociedad, para mí el problema es no el tema de que las respuestas no son firmes, no son estables, sino que este tipo de filosofía para mí está sobreponiéndose y ocultando otras maneras de ver el mundo. Y dentro de eso se está ocultando algo que está presente, pero que se trata de no ver lo que es. Que vivimos en ciudades desiguales económicamente, desigualdad por género, por etnia, por razas, etc. ¿Ya? Entonces, con esta fluidez en la interpretación se oculta estos problemas que son fundamentales. Y ahí se oculta, por ejemplo, los sistemas de género desiguales, ¿ya? En donde en la sexualidad del feminismo nosotros argumentamos
digamos, herramientas para eso, que en primer lugar lo que yo planteaba, la vida sexual es tal, tener una vida sexual sana es una angustia inevitable, ¿verdad? Pero tantos estereotipos de son adversos a una sexualidad sana, porque son adversos a la vivencia de un sistema de género igual, sin la subordinación de las mujeres. Eso nos lleva a crear esta ansiedad. Aquí, en el asunto de la sexualidad, es fundamental analizar las relaciones de género, cómo se están dando las relaciones de género, en donde desde el feminismo planteamos que las mujeres tenemos que prepararnos, tenemos que tener capacidad de discernimiento, tenemos que lograr logrando autonomías de todo tipo para que inclusive seamos capaces de controlar nuestro cuerpo. Es decir, tener hijos cuando pensamos que debemos tener los hijos. Tener hijos con la persona que pensamos que debemos tenerlos. Tener relaciones sexuales cuando pensamos que debemos tenerlos y las condiciones que debemos tenerlos, ¿no? Entonces es lo que menos manejamos y controlamos, en este caso las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y en esa discusión de la modernidad líquida, se oculta todo este tipo de problemas que son fundamentales. En la interpretación, por ejemplo, no creo yo que debemos hablar de una interpretación controlada, no. Pensamos que debemos hacer cambios fundamentales, sí o no. Entonces, si pensamos en eso, tenemos también que existir una interpretación, porque cómo interpretamos todo, eso nos da el poder, o para mantenernos como estamos, o para cuestionarlo y cambiarlo, ¿verdad? Y según eso, según lo que queremos, tenemos que hacer hincapié en cierto tipo de información, en cierto tipo de conocimientos, y tenemos que hacer hincapié en romper o no los estereotipos que vivimos, entre ellos los estereotipos de género. Es decir, estamos viviendo sociedad totalmente estereotipada. El asunto de la sexualidad no se diga, ¿verdad? Entonces, rompiendo los estereotipos de gente de una sexualidad o no, y no de una manera descontrolada. Cuando hablamos de esto, no se habla de control o de control en la interpretación, no. Con qué elementos epistemológicos, con qué elementos de conocimiento, desde qué enfoque estamos tratando de incidir en la interpretación. Eso nos da poder para lo uno o para lo otro. Es decir, yo creo que en aras del tiempo me voy a quedar más con estas inquietudes porque tendría muchísimas cosas que hablar al respecto cuando hablamos de la modernidad líquida y de la sexualidad, que para el cambio es fundamental. Para el cambio es fundamental. En mi experiencia he visto que cuando queremos hacer cambios en el sector rural, en el sector urbano, en los estudiantes, para que seamos seres diferentes, para que seamos seres libres, que manejemos esa libertad con discernimiento y no con descontrol. Una de las cosas importantes es la autonomía, y entonces la autonomía necesita autonomía, no libertad. Gracias, hasta aquí nomás mi inquietud. Muchas gracias, Magdalena. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que la presentación quería focalizar en un aspecto, nada más, que es los cambios estos que le quitan la solidez a las cosas que se piensan, que me parece que nos está generando además problemas. Pero desde luego, la visión con perspectiva de género que explique los desbalances y la necesidad de acomodar esos desbalances, por cierto, bastante más antiguos que estos cambios de la sociedad líquida, y que prevalecen y que son absolutamente indispensables de abordar si queremos construir un mundo mejor. Estoy de acuerdo. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Hay una lectura de Violeta que está en el chat, sí, ahí la puede ver todo el mundo. Saludos desde Perú, desde la Asociación Peruana de Sexología. Hola, Violeta. Y dice, un propicio tema a abordar, dice, pregunta,
En el contexto diario, la mayoría de nosotros, profesionales de la salud, conocemos de los derechos sexuales en contraste con la mayoría de la población. No conoce los derechos sexuales. ¿Qué estrategias de comunicación en salud sexual pueden mitigar la ansiedad colectiva sin comprometer la autonomía y diversidad de las poblaciones vulnerables? Buena pregunta. Sí, yo creo que es el asunto de los derechos es un asunto que es más fácil abordarlo con la evidencia y la solidez de lo que representa, por ejemplo, la libertad o, por ejemplo, simplemente la equidad, lo que estaba comentando Magdalena hace un ratito. Hay amplia evidencia de que un país que desarrolla mayor equidad en muchos niveles, desarrolla más bienestar en muchos otros niveles. Y entonces abordar a los derechos nada más como defensa de los derechos, yo creo que no funciona tanto por todo este ambiente y además por lo que vamos a platicar la siguiente sesión, en donde existen construcciones de demonios que nos problematizan y si seguimos tratando de gritar más fuerte de los que se oponen, pues no vamos a llegar muy lejos. Es mucho mejor echar mano de las evidencias, las explicaciones y la razón que está detrás de muchos de los cambios propuestos, ¿no? Muy bien. Lisette levantó la mano, no sé si podemos darle la palabra. Buenas noches, doctor Eusebio. Un gusto saludarlo desde Perú. Qué alegría verlo y escucharlo nuevamente. Bueno, en cuestión, me ha encantado el tema y hay mucho por discutir. De hecho, yo tengo 2 puntos. Uno es, quizás haya poblaciones más susceptibles a esta fluidez que nos menciona, como son las nuevas generaciones, que bien lo ha mencionado, ¿no? Nuestros adolescentes, los jóvenes, que están influenciados por los medios, las redes sociales actuales. Sin embargo, coincido con usted en que no nos podemos pelear con todo, sino más bien tomar las herramientas necesarias para poder hacer uso de ellas y abordar adecuadamente estos aspectos. Lo que quería preguntarle yo es, ¿qué opina del uso de las redes sociales por los profesionales de salud para abordar estos temas? Porque no queda otro remedio. Eso es lo que opino. Porque ahí hay todo un mundo que se está desarrollando y hay muchas personas que ese es el mundo que ven. Entonces, más vale que lo abordemos y más vale que lo entendamos para poder transmitir los mensajes y que no se quede. Yo confieso que hay cosas que cuestan mucho trabajo, ya que si uno pertenece a otras generaciones, cómo se vuelve popular una cosa en función de a veces detalles como lo divertido, o lo curioso, o lo chistoso. Pero eso que sucede es imposible detenerlo, es decir, es imposible, pero sí se puede contrarrestar si uno alcanza a entender y usa las redes sociales en la medida en que se pueda, que puede ser mayor o menor, pero hay que estar presentes. Porque si no, pues se queda en el vacío y parece que no hay nada, y entonces ahí perdemos oportunidad de incidencia. Claro, sí, la brecha generacional es complicada, pero nos ayuda a estar en redes. Lo otro era un tema que yo he visto, quizás que nos dejamos llevar por las modas o por las situaciones extremas, incluso los profesionales de salud a veces nos dejamos llevar por ello, ¿no? Y me causó a mí un poco de curiosidad un tema, por ejemplo, cuando salió lo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Que yo vi en muchas redes de parte de algunos profesionales que empezaron a comentar que no deberíamos llamarle lucha contra el SIDA porque eso generaba estigma contra las personas que tenían la infección, haciendo más bien, para mi visión, quizás estoy equivocada, me gustaría que nos comente también, lejos de empoderar a las personas, las colocaba en una situación de debilidad y de supuestamente un estigma que realmente no hay, porque todos los que estamos en el proceso de atención de salud, cuando decimos lucha contra el SIDA, no discriminamos ni estigmatizamos a nadie, sino todo lo contrario. Estamos hablando del esfuerzo real que implica poder hacer un tratamiento que es largo, de ese esfuerzo reconocido a los pacientes que van y llevan su tratamiento antirretroviral. Entonces, ver ese tipo de situaciones en que los mismos profesionales colocaban a las personas
como víctimas de algo que no evidencié yo en ese momento de esa manera, me causó un poco de extrañeza y me hizo también autorreflexionar qué estamos haciendo como profesionales, ¿no? Entonces quería de repente su visión al respecto. Pues mira, Lisette, es que las redes sociales dan oportunidad de que todo el mundo saque lo que trae en la cabeza, a veces sin filtro. Y casi no hay, eso es parte de lo que yo creo que es tremendamente negativo. No se puede debatir. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, y con la falta de filtro que tiene, de repente cualquier cosa puede tomarse y decir, bueno, yo opino eso. Bueno, tiene su lado, es decir, el procurar no tratar como víctimas a las personas tiene su lado positivo, pero ciertamente devaluar el valor de las personas que están luchando contra el SIDA o contra el VIH, pues entonces es una cosa eso es de las cosas que produce la inmediatez y la falta de posibilidad de diálogo que tienen las redes sociales. Eso a mí me molesta mucho, sinceramente, pero pues es una realidad. Tenemos que funcionar en este ambiente, no podemos obviarlo, ¿no? Eso es lo que opino. Gracias. Hay otra opinión. Muchas gracias, Lisette. Dice, buenas noches desde Quito, les saluda Diana Molina, felicitaciones por tan importante charla. Mi reflexión es que en el incremento de la ansiedad por la movilidad líquida está dando pasos a movimientos ultraderechistas que vuelven a plantear definiciones antiguas más estables. Exactamente es lo que voy a concluir la siguiente presentación, porque los demonios los han construido los de ultraderecha y ciertas instituciones muy identificadas que ofrecen claridad y de repente la gente elige la seguridad aunque las consecuencias sean nefastas, y eso pues en algunos lugares como nuestros señores americanos lo vemos de manera indudable. Es decir, cuando alguien llega y propone una solución y además tiene una construcción de demonio, pues entonces adquiere adeptos, nada más por el simple hecho de que ofrece certeza. Y eso, pues es uno de los retos más grandes que tenemos. Pues el jueves vamos a hablar de algunos demonios, como la ideología de género, como lo que pasó con el pensamiento woke, en donde ahora todo eso es un demonio, como si fuera en realidad. Pero bueno, de eso nos esperamos el jueves. Yo creo que ya nos pasamos de tiempo de lo programado, pero Gladys, no sé si quieras cerrar de alguna manera. Si Gladys se fue, no sé qué hacer. Pues entonces, para ya no detenernos a los demás, no sé si damos por terminada la sesión y espero yo me comunico con Gladys después. Espero que aparezca para que dé el cierre, pero no aparece. Bueno, Cruz, muchas gracias. Nos estamos saludando y si pueden conectarse el jueves vamos a hablar de estos otros demonios que se han construido en nuestra contra y que son en realidad una forma de conspiración o de teorías conspirativas, para ser exactos. Muy bien.